Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy traemos una selección de los mejores temas de Emulation Station que podéis utilizar en cualquier sistema que utilice este front-end, ya sea RetroPie, Recalbox, Batocera, RetroEnchP, Emulec o NeoEmulec. Evidentemente hay muchísimos temas que podremos encontrar en la red, así que si veis alguno que merezca la pena, que está bastante bien y que no está en esta lista, por favor dejádmelo abajo en la zona de comentarios. Iremos de menos a más, dejando los más potentes para la parte final. Recuerda que puedes seguirme a través de las redes sociales para estar notificado de cuando sale algún vídeo. Te las dejo por aquí en este lado. Y recordad de que estoy empezando con el canal de Twitch, haciendo transmisiones 2-3 veces por semana y que se agradece cualquier apoyo que le puedas dar. Estamos ante un tema tipo ruleta con desplazamiento vertical. Tendremos en la ruleta ubicada a la derecha las distintas plataformas a las que podemos acceder y de fondo una ilustración relevante para cada una de las consolas disponibles. La televisión que hay en la esquina superior izquierda creo que es para reproducir vídeos que tengamos de las ROMs, pero en mi caso, al no tener ninguno scrapeado, vemos cómo directamente no se ve nada. Un detalle importante a tener en cuenta es que cada plataforma tiene una canción de fondo. Una buena primera alternativa al tema Carbón que se suele instalar por defecto en Emulation Station y que se gana un puesto en esta lista. Otro tema, tipo ruleta con desplazamiento vertical. En este caso tendremos la ruleta en la zona de la izquierda, donde podremos cambiar entre todas las plataformas que podremos ejecutar y de fondo, aunque no tan grande, una ilustración característica de cada una de las consolas del catálogo. Un detalle es el personaje que aparece en la parte izquierda, que podremos cambiar en las opciones disponibles de este tema. En este caso no tendremos música de fondo por plataforma, pero en todo caso siempre podremos posteriormente personalizar dicha banda sonora. En el canal podréis encontrar vídeos para personalizar la música de cualquiera de vuestros sistemas. Para mi gusto prefiero las imágenes de fondo de este tema, ya que corresponden a imágenes de los juegos en ejecución, dando un punto más cercano a la realidad de cómo lucirían los juegos en cada consola. Cambiamos de estilo de tema, y en este caso pasamos al desplazamiento horizontal, el mismo que tiene el tema por defecto de Emulation Station, Carbón. Iremos cambiando cada una de las plataformas y tendremos de fondo una ilustración a pantalla completa representativa de cada plataforma. No son imágenes de los juegos en ejecución, pero la verdad es que las ilustraciones usadas son de bastante calidad. Otro punto a su favor es que, al igual que teníamos en el tema Hipertocera, tendremos canciones personalizadas para cada una de las plataformas, lo que le da un plus a tener en cuenta. Cambiamos a desplazamiento vertical, pero no estilo ruleta, sino vertical puro. A la izquierda en esta ocasión tendremos el lugar donde iremos cambiando de plataforma, con los nombres de las consolas en blanco sobre un fondo gris. En la zona de la derecha tendremos las ilustraciones de las distintas consolas, que en este caso tampoco son imágenes de los juegos en ejecución. Dos detalles hay que resaltar de este retrofix. El primero de ellos es que no tenemos canciones para cada una de las plataformas, aunque como hemos comentado antes, se la podremos añadir a posteriori. Y el segundo detalle es que vemos en la parte inferior de la pantalla cómo sería el aspecto físico del botón aceptar en el mando en función de cómo era para cada una de las distintas consolas. Un detalle que muestra el mimo que se le ha puesto a este tema en concreto. De nuevo saltamos al desplazamiento horizontal con este Epic Noir, aunque en esta ocasión no veremos una ruleta o lista de las consolas, sino que al desplazar el cursor veremos directamente el nombre de cada plataforma, junto con una nota con el año en el que salió al mercado y una descripción con alguna característica de la misma. En la parte inferior de cada plataforma tendremos la representación de cada uno de los mandos correspondientes a cada plataforma.
y en el margen derecho una ilustración tipo artbook de un juego representativo. Todo ello con un color negro dominante, lo que supongo debe ser motivo del nombre de este tema. En cuanto a las imágenes, no son de los juegos en ejecución, pero la calidad de las ilustraciones lo compensa de sobra. Detalle en cuanto al sonido. Este tema también carece de música de fondo, pero eso no quita que se haya ganado estar en uno de los puestos altos de esta lista. Y empezamos con los temas que para mí pertenecen al top 3. Volvemos al tipo de temas que tuvimos al principio de la lista, los tipo ruleta. Sin embargo, este Next Level Remix mejora bastante a los anteriores temas. Tendremos la lista de plataformas en una ruleta a la derecha y una ilustración de fondo de cada consola, difuminada en mayor o menor medida con un patrón de malla de fondo. Las ilustraciones en este caso son de bastante calidad y, a mi opinión, muy acertadas. Otro detalle a su favor es el tema del sonido, ya que en esta ocasión sí tendremos canciones diferenciadas para cada una de las plataformas que podemos ver en este tema. El segundo de la lista es de desplazamiento horizontal, se trata de un clásico, Alex Full NX. ¿Detalles buenos? Pues tiene bastantes. Los nombres de las plataformas aparecen de color blanco en cuadros de colores, en los cuales vemos imágenes de algún juego de estas plataformas, y por otro lado tendremos de fondo una ilustración característica de la misma. La ilustración, por otro lado, aparece en dos partes, una parte a color en la mitad derecha y otra en tonos grises en la mitad izquierda. Visualmente es una delicia, ya que tendremos tanto ilustraciones como imágenes reales de los juegos en ejecución, estas últimas de modo minimalista ya que están dentro de las cajas con los nombres de las consolas. El único detalle que hubiera hecho perfecto este tema es la ausencia de música de fondo, pero como siempre lo podremos solucionar. Y el que para mí es mi tema favorito es Next Pixel, un tema que lo tiene casi todo. Las plataformas aparecen en una ruleta blanca en la parte de la derecha. En la parte inferior tendremos datos básicos de cada consola, tales como año de lanzamiento, fabricante o cantidad de unidades vendidas. De fondo tendremos una ilustración de cada una de las consolas en una especie de mosaico y resaltando de ese mosaico una ilustración correspondiente a la consola que hayamos seleccionado. Una gozada visual. Además, este tema tendrá su propia música personalizada para cada una de las plataformas, lo que hace que este tema sea más completo si cabe y para mí ocupe el número 1. Por supuesto, hay multitud de temas en la red que no habré visto y seguro que alguno de ellos es genial, por lo que os animo a que dejéis el nombre del tema en cuestión en los comentarios aquí abajo para poder buscarlo y echarle un vistazo, y si salen suficientes de buena calidad, dará para hacer otro vídeo al respecto. Por último, recordad y recalcar que todos estos temas funcionan con cualquier sistema que utilice Emulation Station, Recalbox, Batocera, RetroPie, sin ningún tipo de problema. Lo único que yo recomiendo es que busquéis la versión personalizada para el sistema en concreto que estéis utilizando. No porque no vaya a funcionar, sino porque alguna de las plataformas no se visualice en la lista. De hecho, todos los temas que he mostrado en este vídeo los he instalado en Emulec, aunque no eran propios de Emulec, eran versiones de Batocera o Recalbox. Como siempre, si te ha servido el vídeo, deja tu like y comparte, que de esa manera le das un empujón al canal. Si tienes alguna duda o sabes de algún tema que merezca estar en esta lista, usa la zona de comentarios aquí abajo y, por supuesto, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego, Retrologgers.